8. Esta es la W. Nos vamos entonces para el Congreso. Laura Daniela, ¿qué reforma se hunde esta semana? Sí, Julio, pues muy complejo el ambiente para la reforma política promovida también por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y por el gobierno nacional. Y es que tendrá hoy, 16 de diciembre, su última oportunidad para ser aprobada antes del receso legislativo. Por eso saludo a esta hora al senador y ponente de la reforma política, el senador Fabio Amin, del Partido Liberal. Bienvenido a la W. Hola, Laura, buenos días para ti, para Julio y demás miembros de la mesa y por supuesto a los oyentes de la W. Y también nos conectamos hasta ahora con el senador Germán Blanco del Partido Conservador. Buenos días, senador. Buenos días para todos los amables oyentes de la W y a la mesa de trabajo. Senador Fabio Amin, pues sí quiero empezar preguntándole por el ambiente para esta reforma política, porque es que luego de superar su debate en la Comisión Primera del Senado, pues lo que se dijo es que quedó muy diferente a como se había radicado y que el ambiente pues no es muy bueno. El texto que salió aprobado de la Comisión Primera del Senado es muy diferente al que llegó de Cámara, pero porque además se discutió, se mejoró y se recibieron una cantidad de proposiciones que radicaron la mayoría de los miembros de esta. Yo creo, y a bien lo tuvieron ya explicar, estamos en el 8º punto del orden del día y tratándose de una reforma a la Constitución, de un acto legislativo, sin duda solo podría ser discutido el último día de hoy por ser las sesiones ordinarias. No es fácil el trámite, mucho menos el tiempo, porque además esta reforma tiene por supuesto demasiados intereses toda vez que se trata de regular precisamente el mecanismo con el que se eligen incluso los miembros hoy del Congreso de la República. Sí, senador Germán Blanco, ¿se va a hundir o no la reforma política hoy en el Congreso? Indudablemente se hunde. La reforma política no tiene ambiente. Colocarla de octavo es una muestra más de que una gran mayoría en el Senado no va a querer que una reforma en la que se está legislando en causa propia, porque muchos de sus artículos tendrían vigencia en medio de nuestro periodo, se vaya a convertir en un acto legislativo, por lo menos siga su curso en esta primera vuelta. Sí, senador Fabio Amin, la única posibilidad que tiene el gobierno nacional para aprobar esta reforma es que se acoja el texto que fue aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Ustedes van a insistir en eso? ¿Le ve ambiente a esa posibilidad de acogerse al texto de la Cámara luego de las advertencias, por ejemplo, en lo que ya pasó con la reforma pensional, cuando en la Cámara se acogió ese texto y lo que se dijo fue que se aprobó a pupitrazo? Yo quiero aclarar algo. Yo no soy el autor y yo redacté la reforma. Yo tengo simplemente encomendada una tarea de la mesa directiva de la comisión de ser el coordinador de varios ponentes, porque tenemos ponencias múltiples. Yo lo que debo hacer, si llegamos al 8º punto del orden del día, es presentar la ponencia y advertir que la única manera de que continúe su trámite y tenga vida para la siguiente legislatura es que se acoja no el texto que yo estoy proponiendo, sino el texto de la Cámara. Yo simplemente haré un recuento de lo que procedimentalmente permite la ley quinta. No con ello trataré de forma diferente de defender algo que entendería no es fácil hoy de aprobar, toda vez que los senadores de la República en una gran mayoría no están de acuerdo frente a un texto que viene de la Cámara de Representantes. Congresista Blanco, ¿cómo está el ambiente allá en el Congreso, más después de que el presidente la semana pasada maldijo a los congresistas? No, efectivamente, como lo decía el doctor Fabio, pues esto no obliga a ninguna, creo yo, discusión en la plenaria del Senado, por el que lo han colocado por los lados. Nosotros queremos interpretar una gran parte de la opinión pública, no estamos con el transfugismo, no creemos que se tengan que eliminar los límites para conformar las coaliciones, ese es un favor directo al pacto histórico del presidente de la República. El tema de las listas cerradas no favorece la democracia ni los partidos en su interior, así nos vendan unas primarias. No veo ambiente, la opinión pública nos ha pedido en muchos escenarios que no es una reforma estructural, que se está legislando en causa propia, que en Colombia sí se necesitan reformas, pero concertadas y conciliadas y no en una imposición directa donde el ministro del Interior y algunos representantes de la Cámara son sus autores. Y para que haga un curso, obviamente obliga a unas discusiones. Yo no veo reforma hoy, creo que es una más de las reformas de este gobierno que se hunde.
Congresista Amin, está claro, o por lo menos parece que es muy claro que se va a hundir, pero ¿había algo rescatable? Sí, hay muchas cosas rescatables y lo primero que debo decir es que incluso se lo he escuchado al senador Blanco como lo acaba de reiterar. La reforma es necesaria, el país requiere que de verdad actualicemos las normas alrededor de los procesos de elección. Aquí se requiere hablar de cómo hay reglas nuevas para la democracia en los temas electorales y en los temas políticos. Hemos tenido 2 intentos fallidos de reformar el código electoral y ahorita estamos en procura de revisar temas importantes como si vale la pena o no tener listas cerradas con democracia interna de los partidos, la financiación estatal o preponderantemente pública como la quieren otras y definitivamente la reforma al Consejo Nacional Electoral para acabar con esa relación no tan santa de que los partidos postulan a sus miembros y luego los miembros del Congreso que representan a los partidos los eligen. Ahí creo que hay temas importantes que se pueden recuperar y que si no es en esta, será entonces en una reforma más de fondo, más estructural y una reforma que el país necesita, así fuere, prorrogada en tiempo para su vigencia, toda vez que también hay que quitar del colectivo y del pensamiento general de que se está legislando en causa propia porque la reforma entraría en la mayoría de los casos a regir a partir del año 2030. Sí, senador Blanco, si quizá hay algo rescatable pues de este texto, ¿no sería entonces una opción viable acoger ese texto de la Cámara que había salido sin esos puntos como el transfugismo que a ustedes les generan preocupación y volver un poco a ese enfoque original que mantenía el texto cuando salió de la Cámara de Representantes? Porque es que quizá pues ustedes no quieren dar el debate, se lo digo también, porque está agendado en octavo en el orden del día y esa es una decisión claramente pues de su copartidario y presidente del Senado, Efraín Cepeda. Pero yo prefiero pensar que en una mesa de concertación y de diálogo donde estén los partidos políticos, las organizaciones civiles, gubernamentales, la sociedad civil, se puede armar una reforma estructural. Porque obviamente acá hay unas buenas intenciones. Cuando uno habla de democratizar los partidos, eso se necesita en Colombia, tal vez no de la forma en que lo están presentando. Cuando uno habla de financiamiento de las campañas, esa discusión viene hace muchos años en el país, con la predominancia de lo público, también se está necesitando. Pero la estructura como tal de la reforma no obedece a las necesidades reales. Más bien parece un proyecto presentado para que haga su curso por el gobierno del ministro de turno, que además favorece sus propios intereses cuando hablamos de 78.000 personas afiliadas para crear movimientos políticos. Y todos sabemos que muy pronto habrá un remesón ministerial y sus ministros salen a hacer campaña en los territorios con sus propios movimientos. Sí, senador Amin, usted nos dice que es que usted no es el autor de esta reforma, que usted no la escribió, pero sin embargo es que ustedes los ponentes sí permitieron que se incluyeran puntos micos como el transfugismo o la eliminación para conformar las coaliciones, que finalmente eso lo que fortalece pues es a los grandes partidos y no va a favor, digamos, de esa naturaleza de una coalición política que sería fortalecer a los movimientos más pequeños. Entonces, ¿por qué ustedes autorizan esos puntos? Pues siendo los ponentes. No. De ninguna manera puedo permitir que a la opinión pública se le diga algo así. Yo no autorizo. Yo simplemente recibo la orden de una votación que se hace en una comisión donde una proposición que la presentó una senadora de la República permite el transfugismo. No lo incluyó el senador Amin como ponente. Yo soy absolutamente respetuoso del trámite de la ley quinta. Esa fue una proposición de la senadora Clara López que tiene mayorías en la Comisión Primera del Senado de la República, fue aprobada y es mi deber posteriormente incluirla en una ponencia en el texto de la misma. Yo no estoy incluso de acuerdo con el transfugismo como se presentó, que es que quede que se puede hacer cada 4 años, incluso un mes antes de la inscripción. Yo estuve de acuerdo con la posibilidad de que se hiciera el transfugismo por una única vez y me derrotaron a mí en la comisión y tuve que acoger el texto que fue aprobado en votación de mayoría. No es el trabajo de un ponente o de un coordinador simplemente permitir que se meta un texto y mucho menos llamarlo de mico cuando fue aprobado mediante una proposición que tiene una autoría y que está firmada por unos congresistas.
Sí, yo quiero seguir en este tema del transfugismo, que es el cambio de partido, porque genera muchas alertas. Y senador Germán Blanco, pues usted no estará de acuerdo con este punto de cara pues a los cambios de partido, pero sin embargo, pues sí hay que decir que es muy atractivo para el resto del Senado de la República. Hay muchos que quisieran hacer ese tránsito para 2026. Entonces, ¿no cree que quizá, a pesar de esas advertencias que ustedes hacen y que incluso el senador Fabio Amín dice no estar de acuerdo, pues seguramente el resto del Senado sí vote a favor de esta reforma por ese punto? Mire, el mensaje que hay que darle a los corporados, porque están pendientes en los consejos, en las asambleas del país y obviamente en el Congreso, es que quien esté aburrido en un partido tiene los tiempos necesarios en su momento para irse del partido y dejarle la curula al partido. Como cuando lanza su nombre a través del partido, dice representar esa organización política. Lo que pase en el transcurso del periodo, pues obviamente es un engaño directo al elector que lo ha elegido a través de un partido también, porque eso es lo que plantea la democracia y la política en Colombia. Entonces, autorizar el transfugismo atenta directamente contra la democracia. Obviamente decía Fabio Amín que la mayoría de los artículos entran en vigencia en el 2030, o algunos de ellos, pero algunos otros, en medio del mismo calendario electoral próximo, entrarían en vigencia, y eso es legislar en causa pública. Pero, senador Amín, ¿cuántas reformas políticas más vamos a necesitar o intentos de reformas para que prospere algo? Mejor dicho, con esto queda una vez confirmado que los políticos no quieren reformarse. Eso es lo vergonzoso, porque es que todo mundo se echa el discurso, y ojalá escucharan las intervenciones en la comisión, de lo pertinente, de lo necesario, de lo que se requiere para enviarle un mensaje claro al país de que queremos reformar la política, pero cuando el trámite avanza, en el camino precisamente fracasa. Lo que tenemos que aquí es dejar de ser hipócritas, y si queremos reformar la política para mejorar sus prácticas, para corregir los errores, para apartar los hechos desafortunados de corrupción asociados a los mecanismos de elección, nosotros tenemos que ser conscientes. ¿O es que entonces se requerirá una reforma constitucional vía constituyente para que puedan de verdad cambiarse las prácticas de la política y de las elecciones? Yo sí considero necesaria una profunda reforma política, que si no es esta de ahora, por lo menos es el compromiso de que se continúe en trámite en el próximo periodo legislativo. Senador Blanco, la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Hombre, nosotros no podemos seguir avalando colchas de retazos. O sea, una reforma política de 7 artículos, una reforma a la justicia de 11 artículos, no son reformas estructurales a lo que está necesitando el país y reclama la ciudadanía. Mesas de diálogo y concertación incluyentes, donde todos los sectores puedan aportar y podamos entregarle al país, desde el gobierno y con el parlamento y con las organizaciones civiles, las verdaderas reformas que sí se están necesitando, pero no así. Senador Amín, yo le quiero preguntar por una situación general. Hay un desprestigio de los parlamentos a nivel mundial. Es difícil encontrar un parlamento en el mundo que tenga cifras positivas de aceptación de la gente. Y ese es un fenómeno que obviamente toca a Colombia, donde las cifras de aceptación de nuestro Congreso también son lamentables. Pero como le digo, para ponérselo en plano general, es un problema mundial. ¿No le parece que algo tienen que hacer ustedes? Porque si no, este desprestigio lo que hace es socavar una parte fundamental de la democracia, porque en última se supone que ustedes son los representantes del pueblo, pero la gente no se siente representada por ustedes. Sin duda, Félix, es un tema de equilibrio de poderes. Yo creo necesario una reforma ya. Yo no puedo aquí posar de no saber lo que pasa al interior del Congreso, toda vez de que llevo ya varios periodos en él, primero como representante de la Cámara y hoy como senador de la República. Hay situaciones que nos apartan cada día más de la ciudadanía. Somos menos representativos del voto directo, a pesar de que nos elegimos con él. ¿Dónde están los problemas? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que se debe corregir? Yo creo que esto está sobrediagnosticado. Lo que pasa es que no hacemos la reforma, y como lo dice Germán, completamente de acuerdo, tiene que ser una reforma estructural, no más reformas coyunturales. Y si esta de alguna manera no lo hacía, porque también lo reconozco, era una reforma de 7 artículos, básicamente en temas de lista cerrada, de financiación pública y de Consejo Nacional Electoral, pues entonces abordémoslo desde los partidos, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía,
cómo quiere Colombia que se conforme y que se elija su nuevo Congreso. Y llegamos, si no al 2026, con reglas claras al 2027 para evitar que se piense que se está legislando con la causa propia. Pues es el senador Fabio Amin del Partido Liberal, ponente del proyecto. Le agradecemos por conectarse a esta hora y también al senador Germán Blanco del Partido Conservador. Por la reforma política muy complejo, el ambiente lo tiene en el Congreso, es lo que reconocen ambos congresistas.